En Casa con Dios, teoterapia y meditación, con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Seguimos aquí con nuestra serie Adoración. Bueno, vamos a ver una historia que aconteció en los tiempos de nuestro Señor. Dice así Juan 9, versículo 1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, Rabí, o sea, maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Siempre hay que quitar la culpa a alguien, por supuesto. Pero la respuesta del Señor tan interesante, dice, Jesús respondió, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Tanto aprendemos de nuestro Señor. Hay cosas que uno pregunta, bueno, pero ¿por qué nació este así? ¿Por qué suceden estas cosas? No es que haya pecado usted ni sus padres, o sea, esto no es ningún castigo, no, para que las obras de Dios se manifiesten en él, concretamente en esta persona que tiene una condición de ceguera. Luego, pues, bueno, el Señor se acerca a él, pues ahí vamos a adelantarnos un poquito la historia, se acerca obviamente, ahí el ciego expuesto delante de él. Dice, dicho esto, el versículo 6, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó, dice, con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Versículo 11, vemos aquí pues adelantando también un poco. La gente comenzó a decirle, ¿qué fue lo que pasó? Pero usted era ciego, ¿cómo así que ve? Y él dice, el versículo 11, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé, lávate, y fui y me lavé y recibí la vista. Luego, ¿qué ocurre? Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. No, vamos a llevar ante los fariseos, o sea, las autoridades religiosas, quiero decir, los religiosos de la época, los fariseos, de la gente lo llevó ante los fariseos. Entonces, el versículo 16 dice, algunos de los fariseos decían, este hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Porque le dicen a él, ¿qué fue lo que pasó? Y el que era ciego le responde, mire, esto fue lo que pasó conmigo. Pero ¿cómo puede ser posible? Y ellos se dejan ahí, se meten ahí en su cuento. Es que es el día de reposo. No, el Señor, recordemos, es el Señor del día de reposo. Eso es. Versículo 18. Pero los judíos no creían que él había sido ciego. No, eso es un engaño, él nunca fue ciego. Y que no creían que había recibido la vista, hasta que llamaron a los papás, los padres del que había recibido la vista. Y aquí encontramos que mis esquemas mentales no me permiten creer en los milagros de Dios. Tengo un esquema mental, eso es imposible. Y me impiden creer en los milagros del Señor. Versículo 19, y le preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Entonces ellos, ¿qué fue lo que sus padres dijeron? Dijeron, no, pues sí, nosotros damos testimonio de que nuestro hijo era ciego, y pues bueno, nosotros vemos que él ve ahora. Pero dijeron, bueno, pregúntale a él es adulto. ¿Pero por qué lo hicieron? Dice la palabra de Dios que porque pues, el papá temió que lo expulsaran de la sinagoga. O sea, que lo excluyeran. Entonces, increíble, ¿no? Viendo el milagro que obró Jesús en su vida, fue prudente frente al milagro de Dios. Oiga, ¿qué se queda tan increíble? Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces respondió y dijo, bueno, si es pecador yo no lo sé. Una cosa sé, que habiendo sido ciego, yo ciego ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? O sea, 1000 veces le preguntaron, 1000 veces, todo el mundo allí. Él respondió, versículo 27, ya os lo he dicho, ya les he dicho a ustedes, y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis vosotros, también vosotros, haceros sus discípulos? Lo que dice este personaje, el que había sido ciego. Ya se imaginan la ira del tipo. Usted es su discípulo, nosotros somos discípulos de Moisés, ¿qué es esto? Pues siguen ahí hablando.
Respondiendo el hombre que había sido ciego, versículo 30, les dijo, pues esto es maravilloso, que vosotros no sepáis ni de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Es que ustedes no saben ni siquiera de dónde es, eso es maravilloso. Pero quiero decirle que hay dos cosas, dos hechos, que ustedes no saben de dónde viene y que él me abrió los ojos. ¿Cómo explican ustedes eso? Y miren, continúa hablando este personaje, dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este oye. O sea, llama la atención las palabras del ciego, llama mucho la atención. Muchas cosas han transcurrido ahí. Versículo 32, desde el principio, no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Sigue hablando él que había sido ciego. Si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Nuevamente, pues aquí quedamos sorprendidos con la argumentación sencilla del ciego ante los expertos de la ley, ante los máximos conocedores de la ley. Pues, ¿qué hicieron ellos? Le sacaron la tarjeta roja al que había sido sanado y lo expulsan de la sinagoga. El expulsar a un hombre de la sinagoga era el castigo social más fuerte de todos. Era ser catalogado como la escoria. El papá de aquel que había sido ciego, papá dijo, no, pues yo sí, pues él nació ciego, pues él ahora ve, pregúntale a él cómo ocurrió. Ya grandecito es, porque temieron ser expulsados. Este no, y lo expulsaron. Cuando Jesús oyó que lo habían expulsado, se volvió a encontrar con él. Versículo 35. Y mire lo que le pregunta. Le dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Crees tú? El Señor se había dado cuenta de las palabras del ciego. Él no negó lo que ha ocurrido en su vida. No negó su testimonio. Aquí aprendo de este personaje. No niega el testimonio de Dios en su vida. No niega. Es inexplicable. Pero mire lo que él dice. Es que dice, entre tantas cosas, dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este oye. Totalmente cierto. Totalmente cierto. Sí, él dijo, no, yo soy un pecador. Sí. No quiere decirte que el pecado lo hizo ciego. El Señor ya lo dice por allá arriba, que eso no es así. Es para que la obra de Dios se manifiesten en él. Pero ahora yo tengo temor de Dios y ahora yo quiero hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que básicamente él dice. Por eso le expulsaron. Y aquí vemos que muchos no creen en el Señor, ni quieren ser sus discípulos. ¿Saben por miedo a qué? A ser expulsados de su entorno social. Eso es lo que pasa. ¿Qué pasa si me expulsan de mi entorno de amistades y los amigos? O sea, si comienzan a excluirme, si ya no comienzan a invitar, si ya me comienzan a abrir, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces se dan cuenta que hoy en día pesa muchísimo el entorno social, la aceptación social. ¿Qué pasa si mis amigos de infancia ya entonces ya dicen, no, con este tipo ya no se puede? ¿Qué pasa si esto pasa aquí, si esto sucede allí? Entonces muchos no quieren ser sus discípulos. ¿Se acuerdan lo que decía el ciego, el que había sido ciego? Es que ustedes quieren ser sus discípulos, pues ardieron en ira. Es que ustedes no creen. Hay gente que ni cree, ni quiere ser discípulo del Señor. Y mucho menos quieren dar testimonio del Señor, de lo que el Señor ha hecho en sus vidas, como lo hizo este personaje. Le dijo Jesús, versículo 37, pues le has visto y el que habla contigo, Él es. Porque él respondió sí. ¿Saben cómo reaccionó este personaje? Y le dijo, versículo 38, creo, Señor. Y le adoró. Un adorador. Todo este proceso es el proceso que ocurre en un adorador. Un adorador es alguien que está apartado de Dios, que puede tener incluso muchas necesidades, que puede tener también necesidad de sanidad en cualquier área de su vida. En este caso, en el área física, concretamente en sus ojos. Muchas personas que necesitan sanidad
en su alma, en su corazón. Pero Dios lo sana. Pero ahí podemos decir, fue a prueba de todo este personaje. De manera solitaria. Todo el mundo contra él. Todo el mundo a cuestionarlo. Hasta lo expulsaron de su entorno social. A él no le importó, de la sinagoga. Y él dijo, yo creo. Con eso estaba diciendo, no, yo no me arrepiento de haber hecho lo que hice, de dar testimonio. No me arrepiento de ello. Porque yo lo que hice fue dar testimonio de la verdad, de lo que pasó en mi vida. ¿Y qué dice? Sí, yo creo. ¿Qué quiere decir? Yo creo en ti. ¿Y qué le dijo? Señor, creo, Señor. ¿Eso es lo que pasó allí? Recibió a Cristo. Creo. Señor. Y a continuación, le adoró. Cuando usted recibe a Cristo, usted, a partir de ahí, se convierte en adorador. ¿No lo ha sido? Es momento de comenzar a adorar a Dios. Vamos a orar. Señor y Dios, yo te puedo decir, sí, Señor, yo creo. Y yo he creído, Dios. Este ciego dio testimonio. Testimonio que incluso su padre no quiso dar, por temor a que lo expulsaran, por temor a que lo excluyeran. Y eso para él era lo más importante. Era más importante eso incluso que la gratitud al Señor por haber hecho ese milagro sobrenatural, ese milagro tan maravilloso en la vida de su hijo. ¿Qué padre no anhelaría eso? Los padres darían lo que sea por la sanidad de su hijo. Pero este padre tuvo temor, pero este hombre no. El hijo que el padre timorato no. ¿Y cómo hablaba este hombre? ¿Y cómo dio testimonio? Y lo presionaron y nunca negó. ¿Saben por qué? Porque recordemos que el anunciar y dar testimonio es consecuencia de lo que Dios ha hecho en mi vida. ¿Y qué hizo? ¿Crees tú? Sí, Señor, yo creo. ¿Quién es? ¿Quién es este? Soy yo. Yo soy el que está delante de ti, le dice Jesús. Sí, Señor, yo creo. Y adoro. Y su vida, después de conocer del Señor, es una vida de adoración. ¿O usted valora mucho más la aceptación de otros? ¿El que dirán de otros? ¿El que lo excluya? ¿Eso es prioridad en su vida? Pues entonces, usted se identifica con aquel padre de aquel hombre que fue sanado. Qué triste entonces sería para usted. Pero no es así. Por eso dígale gracias, Señor. Aquí estoy para adorarte siempre. Ahora que la bendición de Dios sea sobre sus siervos, quienes le han dicho sí, quienes le han aceptado como su Señor y quienes han creído y creen en Él, sobre sus adoradores. Amén. Muchas gracias por acompañarnos una vez más y a todos aquellos medios, por cierto, que día a día nos acompañan transmitiendo este programa para que se difunda muchísimo más. A Colmundo Radio aquí en Colombia, Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador, El Puerto Noticias en el puerto más hermoso del Perú, en Hilo, Guayú Estéreo en la hermosa Guajira colombiana, Corrimiento del Jardín Bajo Cauca colombiano, Platino Estéreo. Me los espero a las 5 de la mañana, hora Colombia. Que tengan un feliz día. Aquí estaré pendiente. Dios los bendiga. En Casa con Dios, teoterapia y meditación con Jimmy Chamorro.